Bien, vamos a ver entonces la segunda parte del ejercicio práctico número 4, ¿sí? Llamado 4B, que en el que en este caso vamos a tener una ménsula soldada. Seguimos con el tema, por supuesto, soldaduras en el espacio, pero ahora vemos una aplicación de soldaduras en el espacio para una ménsula soldada, ¿sí? eh, Estamos viendo ahora el PDF que le fue proporcionado y dice el enunciado lo siguiente. Para la configuración presentada en la figura 1 se propone dimensionar la chapa, es decir, una ménsula, y la unión soldada entre chapa y perfil. El perfil normal es doble T o I 240. Las dimensiones de las piezas se detallan a continuación. Entonces fíjense que nos propone dimensionar la chapa, es decir, aparte de la soldadura. Vemos, bueno, hemos visto antes en el primer video un modelito 3D de más o menos cómo sería. Acá estamos viendo una vista, ¿sí? Y un corte de la chapa, una vista de la unión total y un corte de la chapa. Y vemos detalladas aquí las medidas que tenemos, la base del perfil, el espesor del perfil, que eso lo sacamos de tabla, por supuesto. Y vemos que lo que tenemos que dimensionar, aparte de la soldadura, son los tres parámetros que definen nuestra chapa. El medio de unión a dimensionar será soldadura, como bien dijimos. Fíjense que ahora tenemos electrodos que tienen una tensión FEXX un poco mayor al caso anterior, ahora es 480 megapascales. Y vemos que tenemos una carga P última, que como siempre decimos que en este caso, o sea, como hay que aclarar, es mayorada, ¿sí? Esa es la carga última con la que tenemos que dimensionar. Nuestra carga en este caso es de 10 toneladas o 100 kilonewtons, y ambas piezas, perfil y ménsula, tienen son de un acero F24, es decir, ahí tenemos sus valores de tensión de fluencia y tensión de rotura. Un punto importante, cuando veamos, ahora vamos a ver el dimensionamiento de la ménsula. Esto es un tema, eh, eh, vamos a desarrollar este tema siendo que nos adelantamos un poco. Todavía en la teoría no se ha dado elementos a flexión, elementos metálicos a flexión, por lo que en la primera vez, digamos, que vean este video, no hace falta seguirlo tan, si lo quieren hacer, por supuesto, son bienvenidos. No hace falta seguirlo tan al pie de la letra, o tan minuciosamente, dado que todavía no se vio, ¿sí? Por ahí vamos a hablar de algunos conceptos que todavía ustedes no han visto en la teoría, que están en el capítulo de flexión, unidad 7 si mal no recuerdo, pero es la unidad de flexión. Pero por ahí lo más importante que a lo que le tendrán que prestar atención, por lo menos esta semana, en el presente video, es a al dimensionamiento de la soldadura, ¿sí? Bien. Eh, Arrancando con el dimensionamiento de la ménsula, dice, bueno, para el cálculo solicitante lo ideal consiste en tomar la distancia entre el punto de aplicación de carga PU, ¿sí? Tienen a mano el dibujo, el esquema, y el baricentro de la unión soldada. Por supuesto, la unión soldada todavía no la hemos determinado, y tampoco algunas cotas del perfil, perdón, de la ménsula. Es por ello que lo primero que haremos es calcular el momento solicitante con respecto a la sección 1.1, que si ustedes van a la figura van a ver que es al borde de la base del perfil, ¿no? Del perfil I. Y bueno, aclara también el enunciado, el desarrollo, que dice: teniendo en cuenta una vez dimensionada la soldadura, se deberá hacer la verificación con las distancias adecuadas. Entonces, el momento último, debido a la carga PU, P última, con respecto a la sección 1.1, nos queda en 35 kilonewtons por metro, ¿sí? Se considera además que la sección es compacta, lo que será verificado más adelante. Luego, en el primer punto nos dice la resistencia de diseño a flexión de vigas según el reglamento CIRSOC 301. Para ello tenemos que ir a el capítulo F de flexión, ¿sí? Y a la sección F1.1. En dicha sección nos dice, si ustedes miran, es página 94
del reglamento dice: la resistencia de diseño de flexión de vigas para el estado límite de plastificación será phi sub b por m sub n, ¿sí? Donde nos da el valor de cada término de ese MD. O sea, es lo mismo que tenemos por supuesto acá en el apunte, donde el phi sub b es 0,90, nos lo da el reglamento, y el valor de mn de nuestro momento es mp, que más abajo el reglamento nos lo define como un momento plástico, ¿sí? Y ustedes van a ver que el momento plástico no tiene un valor, según el reglamento, de z por fi por 10 a la menos 3. Esto, si ustedes están leyendo el reglamento, van a ver que es en kilonewtons por metro, ¿sí? Una aclaración importante, si no se la hizo antes, es que el reglamento siempre nos dice cada término, ¿sí? de las distintas ecuaciones que nos da, siempre está definido, nos da las unidades de esos términos y luego nos da la unidad del resultado, que obtenemos en cada fórmula. Por ejemplo, fíjense que nosotros seguimos en la página 94 del reglamento. Van a ver que el MP es el momento plástico, nos dice que igual, como bien dice acá también en el apunte, es igual a FI por Z por 10 a la menos 3. Tampoco tiene que superar el valor de 1,5 por MI, ¿sí? Todos estos valores, estos coeficientes, nos lo va definiendo el reglamento, pero fíjense que al finalizar la línea de MP dice el momento plástico, bla bla bla, para secciones homogéneas en kilonewtons por metro. Eso quiere decir que el reglamento, con estos coeficientes de 10 a la menos 3, 10 a la 3, van a ver que se repiten bastante, nos acomoda las unidades en cada expresión. Entonces con esto hay que tener mucho cuidado. Siempre el reglamento, al acomodarnos por ahí vamos a ver de que alguna cosa la ponemos en centímetros al cubo, otra en megapascales, otra en kilonewton, etcétera, etcétera. Bueno, el reglamento es muy específico, cada coeficiente en qué unidades va y cuáles son las unidades salientes, digamos, de cada expresión, ¿no? Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Seguimos entonces en la página 94, en la ecuación F11 del reglamento, y buscamos el valor de MP. Fíjense entonces que MP va a tener un valor de Z por FI por 10 a la menos 3, donde Z es el módulo plástico, está definido también más abajo en la página 94 del CIRSO. Tenemos el Z al módulo plástico. Para calcular el MI, que es en la desigualdad de MP, para calcular el MI necesitamos el S, también definido al final de la página 94, que es el módulo resistente elástico. Y van a ver que estas secciones, estos valores, el T, y el S y el Z, dependen de la sección a flexión que estamos dimensionando, ¿sí? Y además, obviamente, es válido aclarar de que estamos en secciones homogéneas. Tenemos un rectángulo, es una sección homogénea. Bien, Bien, entonces, ¿qué es lo que precisamos? Vamos a cambiar al pizarrón. Fíjense, ¿qué es lo que precisamos? Precisamos que nuestro M de diseño sea mayor al M último, ¿sí? En la sección 1.1. ¿Está? Entonces, cuando nosotros tomamos las expresiones de cuánto vale D, ¿sí? Vamos a ver que D vale 0,90 por Z, Z grande, acá va un Z mayúscula, ¿no? Es el momento plástico, Z grande por FI por 10 a la menos 3. Recuerden siempre todo en las unidades en las que el reglamento nos pide trabajar, ¿no? Esto tiene que ser igual a nuestro momento último, que lo hemos calculado anteriormente como 35 kilonewtons por metro. Entonces
¿Qué estamos haciendo? Recordemos, estamos dimensionando nuestra placa, que es un rectángulo, ¿sí? A la flexión. ¿Dónde están los términos geométricos? Están en Z. Nuestro Z van a ver que es T por H al cuadrado sobre 4. Entonces, si despejamos Z de esta expresión, vamos a tener 35 kilonewtons por metro por 10 ahora a la 3, ¿sí? Dividido 0,9 dividido FI, ¿sí? Fíjense que este T, este es el T de la chapa y esto es el H de la chapa, ¿sí? H de la chapa, este es el T de chapa, H de chapa. Entonces lo que tenemos que hacer es adoptar valores para T y para H de forma tal de que se cumpla esto, ¿sí? Esta desigualdad. Si se cumple esta desigualdad, el dimensionamiento va a estar en buenas condiciones a la flexión. El dimensionamiento, por supuesto, de nuestra chapa. ¿Qué hacemos? Adoptamos un valor, adoptamos T, el T de chapa, ¿sí? Adoptamos, digamos, previamente, antes del cálculo, hacemos una adopción previa al cálculo de 3/4 de pulgada. Esto es igual a 1,9 centímetros, ¿sí? Y con esta adopción despejamos el valor de H, ¿sí? Obtenemos el H de chapa. Si nosotros elegimos un espesor, ¿cuánto debe valer el H para que se cumpla, para que nuestra chapa esté en buenas condiciones a la flexión? Este valor de H nos da mayor o igual a despejando por supuesto esta expresión, 18,66 centímetros, ¿sí? Insisto, muy importante una aclaración. Siempre, yo acá no lo escribí, pero en el apunte está, vayan teniendo en cuenta en cada término cuáles son las unidades con las que están trabajando, ¿sí? De forma tal de ser consistentes con eso y con los que nos pide el reglamento. Entonces, si yo adopto una chapa de espesor 1,9 centímetros, la altura de esa chapa, para estar en buenas condiciones de la fricción, tiene que ser mayor a 18,66 centímetros. Adoptamos entonces un H igual a 20 centímetros. Por ende, nuestra chapa va a tener 20 centímetros en altura y 1,9 centímetros de espesor. Bien. Luego lo que tenemos que hacer es verificar al estado límite de pandeo lateral torsional. Recuerden, como les dije, que este predimensionamiento, este dimensionamiento que estamos haciendo de la chapa, aún no es importante para el caso de soldaduras en el espacio, simplemente estamos haciendo una previa, digamos, de los ejercicios que van a venir más adelante de flexión. Para verificar el estado límite del pandeo lateral torsional, se imaginarán de que tenemos una estructura sumamente delgada. Entonces, si yo tengo una chapa, esto, ¿sí? Si yo tengo esta chapa y tengo una carga así y acá se encuentra empotrada, esto puede sufrir un pandeo lateral, ¿no? Puede sufrir un pandeo lateral. Entonces el reglamento nos da las herramientas para que nosotros verifiquemos a ese caso. Bien, para ello vamos a el punto F12, que está en la página 96 según mi reglamento, y donde nos da para el estado límite, para este estado límite de pandeo lateral torsional, la resistencia y diseño de flexión. Nuevamente nos da una expresión MD, ya que la llamamos MD, y el reglamento nos dice que es igual a phi sub B por N, phi sub B por N, ¿sí? Fíjense que en una aclaración en el apunte estoy viendo de que phi no tiene el subíndice de larga. Para nuestro caso, phi sub B va a valer 0,9, como bien dice el apunte, y el MN va a venir dado en función de la relación entre dos longitudes que debemos determinar, ¿sí? Fíjense que en el reglamento dice M sub N es la resistencia nominal a la flexión
determinada según las siguientes especificaciones, y fíjense que también ya nos da la unidad, que es en kilonewtons por metro, ¿sí? Estoy leyendo el tope de la página 95 del reglamento. Entonces nos dice que, fíjense que tenemos varios subítems, F12A, F12B más adelante, y nos dice, nos da el cálculo del MN en función de la relación que hay entre dos longitudes, digamos, teóricas que hay que calcular, ¿sí? Vamos a utilizar, nosotros estamos con un perfil, digamos, rectangular, entonces sabemos que obviamente es una sección doblemente simétrica, por lo que el cálculo del MN nos va a caer en el ítem F12 y en A, entre paréntesis A, en la página 95 del reglamento, ¿sí? Y fíjense que nos dice secciones doblemente simétricas, y canales es otro tipo de sección con L sub B menor a L sub R. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos determinar esas dos longitudes para saber qué forma, cómo calculamos el M sub N, ¿sí? Fíjense que primero al tope de la página 3 dice distancia entre puntos de arrastramiento contra desplazamiento lateral LB, ¿sí? La distancia, la longitud L sub B, en este caso, al tener una ménsula, lo consideramos como una columna empotrada libre, entonces el L sub B es 2 veces la longitud del voladizo, 2 por S, 70 centímetros, ¿sí? Vamos a ver ahí, en esa parte del apunte estoy. Vemos en la figura 2 un corte esquemático de la chapa, ¿sí? Y vemos el cálculo de LB. Es el momento plástico, porque si se adelantan un poquitito van a ver que debemos determinar el LP, lo que se llama longitud lateralmente no arrastrada límite, L sub P, ¿sí? Para hacer la comparación que precisamos antes. Entonces, si primero calculamos el momento plástico MP, fíjense que ya habíamos hablado del momento plástico anteriormente, está un poco más atrás en el reglamento, ¿sí? Pero no lo habíamos determinado, sino que de ese momento plástico habíamos despejado los valores geométricos de nuestra estructura, ¿no? Entonces, ahora ya conocemos todos los parámetros geométricos, calculamos el MP. Fíjense que el MP es Z por FI por 10 a la menos 3, lo que nos da un valor de 44,65 kilonewtons. También habíamos dicho que el MP tiene que ser menor o igual a 1,5 por MI, ¿sí? Que si lo calculamos nos da exactamente el mismo valor. Luego, calculamos lo que el reglamento llama longitud lateralmente no arrastrada límite, ¿sí? Fíjense que según el CIRSOC 301 nos manda a la ecuación F15A, y ahí vamos a ver ¿por qué vamos a esa expresión? Bueno, porque tenemos cargas aplicadas en el ala superior, ¿sí? Como bien dibujamos el pizarrón y vimos anteriormente en la configuración de la ménsula, la carga está en la parte superior de nuestra ménsula. Y para una sección rectangular maciza tenemos que ir a la ecuación F15, ¿sí? Fíjense en la página 96 del reglamento CIRSOC que en el ítem B estamos en longitud lateralmente no arrastrada LP. Fíjense que ya nos dice que esto es en centímetros, y el ítem B, que es la ecuación F15, nos da el valor de LP, que es lo que tenemos acá también en el apunte. Una salvedad sumamente importante es que según un análisis que hizo el ingeniero Sabadini, creemos que hay un error en el reglamento. Ustedes van a ver la ecuación F15, que el coeficiente es 10 a la menos 4, ¿sí? Pero
Estamos en la ecuación F15A, ¿sí? Ahí hago una salvedad, yo cometí un error. Estamos en la ecuación, ¿sí? Acá dice claro, F15A, ¿sí? Pero bueno, de nuevo, estamos con cargas aplicadas en el ala superior. Esto está al pie de la página 96 y lo que les decía es que, según un análisis que hizo el ingeniero Sabaini, si ustedes pueden hacer el mismo análisis de las unidades de todos los coeficientes que tienen acá adentro, todos los coeficientes acá adentro y sus unidades están especificadas en el reglamento, por supuesto, la forma de calcularlo y sus unidades, y ustedes van a ver de que si utilizamos el coeficiente que nos da el reglamento como 10 a la menos 4, hay un tema de unidades que no cierra. En cambio, si ponemos todas las unidades convenientes en cada uno de los términos, RI, el módulo de Young, el J, el área, el MP, van a ver de que para que el LP, nuestra longitud lateralmente no riostrada, nos quede en centímetros, este coeficiente tiene que ser en realidad 10 a la menos 3, ¿sí? Así que mucho ojo con eso. Por eso van a ver, por supuesto, la diferencia entre la punta y el reglamento. Entonces, el RI, vamos término a término en la ecuación F15A, van a ver que el RI es el radio mínimo, el radio de giro de la sección, ¿sí? El E es el módulo de Young, también en megapascales, ¿no? El J es el módulo de la torsión en centímetros a la cuarta, el A es el área de la sección transversal y el MP es el momento plástico que hemos calculado antes, ¿sí? Vemos el cálculo de cada uno de los términos, ¿sí? Bueno, radio de giro, módulo de torsión, etcétera. Todos estos son conceptos, digamos, geométricos que seguro ustedes ya tienen incorporados. Y luego calculamos la longitud lateralmente no ariostrada, y obtenemos un valor de 123,24 centímetros. Por ende, como explica el reglamento, dado que nuestra longitud LP, la longitud lateralmente no ariostrada límite, dado que la longitud LP es mayor a la LB, el cálculo de la resistencia nominal será directamente MN igual a MP, como dice el reglamento. Por último, entonces, para la verificación a la flexión o dimensionamiento a la flexión, nos queda el cálculo de la resistencia de diseño, que antes habíamos escrito como M sub D igual a el coeficiente phi sub P por la resistencia MN, ¿sí? Lo que nos da un valor de 40,19 kilonewtons por metro. Esta resistencia de diseño es mayor al coeficiente, al momento último en la sección 1.1, que es 35 kN por metro, lo cual nos indica que estamos en buenas condiciones de resistencia a la flexión, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho de que una vez que teníamos determinada la soldadura, este MU en realidad hay que tomarlo con un poco más de longitud. Por último, se tiene la verificación a la compacidad, lo que está detallado en el CIRSOC 301, tabla del apéndice del capítulo F11, ¿sí? Y ahí tenemos el cálculo de la esbeltez de comparación, digamos, según el caso que tenemos, y por último la esbeltez de nuestra pieza es H sobre T, lo que nos da un valor de 10,52, que es decir, la esbeltez a la que tenemos la pieza es menor a la esbeltez delta P, que nos pone como límite el reglamento, es decir que también estamos en buenas condiciones. Bien, pasamos a lo principal de este trabajo práctico, que es el dimensionamiento de la soldadura. Vamos a ver dos alternativas. La primera alternativa con la que trabajaremos es el método simplificado. ¿En qué consiste el método simplificado? Bueno, en adoptar como hipótesis que el corte es absorbido por cordón vertical y el momento por los cordones horizontales, ¿sí? Esta hipótesis es conservadora, es decir, que está del lado de la seguridad. Entonces, si nosotros
vemos, a ver, bien, ustedes habíamos visto en la primera figura de que teníamos nuestra chapa, ¿sí? Y tenemos la soldadura, tenemos cordones horizontales y un cordón vertical, ¿sí? Por supuesto, nuestro momento va a generar un esfuerzo de corte. Si nosotros cortamos acá, ¿sí? Bien al bordecito en lo que llamamos 1,1, vamos a tener un esfuerzo de corte que va a ser de 100 kilonewtons y vamos a tener una cupla generada acá, ¿no? ¿Sí? Que va a ser de, creo que era 35 kilonewtons por metro. Esta cupla va a actuar sobre, a ver, ¿qué nos quiere decir el método simplificado? De que este esfuerzo de corte va a ser absorbido por este cordón y la cupla, ¿sí? Que si nosotros la dibujamos como justamente como una cupla en vez de una curva, tenemos así, va a ser absorbida por los cordones horizontales, ¿sí? ¿Por qué es conservador? Porque en realidad estamos despreciando lo que absorben los cordones horizontales para el esfuerzo de corte y estamos despreciando lo que absorbe el cordón vertical para el esfuerzo de momento, ¿sí? Por eso estamos del lado de la seguridad. Bien. ¿Qué nos dice el ejercicio? Primero calculamos las solicitaciones, ¿sí? Si volvemos al ejercicio, calculamos las solicitaciones, tenemos el esfuerzo de corte, como bien habíamos dicho, 10 kilonewtons por metro, 10 kilonewtons, perdón, y el momento, fíjense, una cosa importante que no les había mostrado aún, lo primero que hacemos es empezar a definir de a poco nuestra soldadura, ¿sí? ¿Qué hicimos entonces? Adoptamos, recuerden que esto, el B del perfil, era 106 milímetros, y adoptamos el B de la chapa como 9 centímetros, o 90 milímetros si quieren, ¿sí? Entonces ya de a poco vamos definiendo, ya definimos lo que sería la longitud de los cordones horizontales. La longitud del cordón vertical ya está definido porque trajimos del primer punto el H, ¿no? Que era 20 centímetros. ¿Sí? Entonces ya tenemos la longitud de los cordones de sol. Bien, como solicitaciones entonces tenemos el esfuerzo vertical, que es una carga vertical para la redundancia, de 100 kilonewtons, y el momento va a estar dado por el brazo de palanca, o sea, es decir, obviamente el P último, 100 kilonewtons por el brazo de palanca, que en este caso ya, como les había dicho, ya dimensionamos el B de chapa, ¿sí? La profundidad de la chapa, lo que tenemos acá dibujado, ¿sí? Como ya hemos dimensionado esto, hemos hecho un predimensionamiento, tenemos, ya podemos ir conociendo o por lo menos ir agrandando nuestro brazo de palanca. Van a ver que el brazo de palanca es entonces 35 centímetros, que es la ménsula, más la mitad de esta distancia, 4,5 centímetros, o bueno, ahí está expresado en el ejercicio, está expresado en metros, ¿sí? Entonces nuestro M último nos va a dar 39,5 kilonewtons por metro o 395.000 kilogramos centímetros. Vamos a determinar entonces el espesor de la soldadura. Si ustedes van, algo que olvidé mencionar, pero ya lo deben saber, lo que es soldadura está todo expresado en el capítulo, reglamentado, mejor dicho, en el capítulo J del reglamento CIRSOC 301. Cuando vamos a cordones de espesor mínimo, mejor dicho, espesores mínimos y máximos de los cordones de soldadura, van a ver que si vamos a la tabla J24, esto ya se trabajó en el ejercicio anterior, si van a la tabla J24, tenemos el espesor mínimo en función del espesor mínimo de soldadura, que como ven ahí es 0,6 centímetros. Esto viene dado en función del espesor del material unido más grueso en milímetros, ¿sí? Como se ve en la tabla J24, y el
espesor máximo de la soldadura, van a ver debajo de la tabla J24, estamos en la página 152 del reglamento, ítem J22B, y van a ver que dice limitaciones. En el ítem B van a ver cómo se calcula lo que sería el espesor máximo de soldadura, ¿sí? Que es el espesor del material menos 2 milímetros, lo que nos da un límite, una cota máxima para nuestro espesor de soldadura de 1,11 centímetros, ¿sí? Además vemos que constructivamente necesitamos, no podemos sobrepasar el espacio que nos queda entre el borde de lo que nos queda acá. Este espacio no lo podemos sobrepasar, ¿sí? Geométricamente, entre el borde del perfil y el canto de la chapa. Entonces eso también es un limitante para nosotros en lo que es el espesor de nuestra soldadura. Por ende se adopta un espesor de 1 centímetro, y nuestro espesor de cálculo, recordamos que era raíz de 2 por 1 centímetro, y nos da 0,707 centímetros de espesor de cálculo de soldadura. Luego pasamos a la determinación de la resistencia unitaria de la unión soldada, ¿sí? Vemos que para este caso la resistencia de diseño de la unión soldada lo notamos como FW, W por soldadura, y unitaria, la U unitaria es justamente porque tomamos como cuánto soporta cuánto resiste la soldadura por unidad de longitud, ¿sí? Por ende, lo que precisamos, mejor dicho, adoptado, ya que tenemos el espesor de la soldadura, nuestra soldadura, con el espesor que hemos adoptado, puede absorber 12,21 kilonewtons por cada centímetro de longitud de la soldadura. Entonces, si vamos al cordón vertical, cuya longitud es 20 centímetros, ¿sí? Recuerden que nuestro cordón vertical tiene 20 centímetros de longitud. Entonces, si nosotros verificamos cuánto soporta, ¿sí? Ponemos acá arriba, por ejemplo, FW de cordón vertical, es nuestra resistencia unitaria por la longitud del cordón vertical, ¿sí? Que es el valor que obtuvimos antes, 12,21 kN por centímetro, multiplicado por 20 centímetros, que es la longitud del cordón, lo que nos da un valor de 244,2 kilonewtons. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cordón vertical soporta una carga vertical de 244,2 kilonewtons. Vemos que esto está en buenas condiciones, ya que es mayor a la carga vertical que tenemos de 100 kilonewtons, ¿sí? Si seguimos en cordones horizontales, vemos que tenemos en cada cordón. Bueno, tenemos una longitud de 9 centímetros y el brazo de palanca, ¿sí? Es de 20 centímetros. A ver, una salvedad muy importante acá en el práctico: este Z no es Z mayúscula, ¿sí? Se va a confundir con el término anterior, sino que es un brazo de palanca. Es más, ese Z se podría llamar en realidad H, ¿sí? Que es esto que estamos determinando la cupla que resiste este cordón de soldadura junto con este cordón de soldadura, ¿sí? En este sentido sería la cupla de resistencia, y 20 centímetros justamente es H, nuestro brazo de palanca. Lo llamamos Z, pero bueno, corrijan eso en el práctico. Entonces, ahí vamos a ver cuánto soporta la soldadura que hemos dimensionado, y fíjense que tenemos el momento resistente de la soldadura, por eso lo notamos M sub RS, resistencia de soldadura, va a ser igual a 109. Bueno, primero lo que hicimos fue determinar la resistencia de la soldadura, ¿sí? FW, como la resistencia unitaria multiplicada por la longitud del cordón.
esto nos da un valor de 109,89 kilonewtons. ¿Qué quiere decir? Si yo vengo a mi gráfico, es esto, 109,89 kilonewtons, ¿sí? 109 arriba y 109,89 kilonewtons abajo, ¿sí? ¿Qué cupla me genera esto? Bueno, 109,89 por 20 centímetros, lo que nos da un valor de 21,98, casi 22 kilonewtons por metro. Es decir, mi soldadura, mis cordones horizontales, solos, ¿sí?, resisten una cupla de casi 22 kilonewtons por metro. Esto es bastante menor, ¿sí?, casi un 30%, un porcentaje, sí, un 50% menor a el... Es decir, me falta un 50% de esto para llegar al 40, 39,5 kN por metro. O sea, estamos en muy malas condiciones, ¿sí? Entonces no verifica nuestro cordón de soldadura. ¿Qué nos dice el ejercicio? Por ende, es necesario un redimensionamiento. Para ello, se puede aumentar la altura de la chapa mediante calculando, mejor dicho, mediante el cálculo del valor necesario que debe tener nuestro vaso de palanca H, ¿sí?, para que la soldadura esté en buenas condiciones. Entonces, ¿qué buscamos? Que nuestro momento último sea menor a el momento del resistente de la soldadura. Esto habíamos visto antes que es lo que resiste la soldadura en los cordones horizontales por el brazo de palanca. Nuevamente acá pongo un Z, ¿sí?, pero en realidad es acá Z minúscula, pero en realidad esto tendría que ser H, ¿no? Y de acá despejamos el valor de H y obtenemos que si mi chapa tiene una altura de 0,36 metros, ¿sí?, nuestros cordones horizontales estarán en buenas condiciones, sin cambiar nada, excepto la altura de la chapa, por supuesto. Haríamos esto, ¿sí? Si yo a este 20, dejando lo mismo acá, ¿no?, dejando esta misma longitud, dejando el mismo espesor G, esto no cambia, pero acá adopto un 36 centímetros aproximadamente. Mi chapa, esto ya no va a ser 109, mejor dicho, sí, perdón, esto va a ser 109,89, pero estoy aumentando el brazo de palanca. Mi momento resistente de la soldadura va a ser mayor al momento último. Entonces voy a estar en buenas condiciones. Siempre teniendo en cuenta el método simplificado, ¿no? Recuerden que acá estamos en método simplificado. ¿Qué problema tenemos con esto? Y bueno, nosotros para nuestra chapa habíamos verificado de que estaba en buenas condiciones de la flexión para 20 centímetros. Ahora que tenemos una chapa de 36 centímetros, nuestra esbeltez va a ser mucho mayor a lo que pasaba antes. Entonces, volvemos nuevamente, debemos verificar el pandeo local en esa chapa. Es decir, este método y esta configuración de soldadura nos ha llevado a redimensionar el H, o sea que deberíamos volver a verificarlo. Eso se los dejo como tarea, ¿sí? Pueden hacer una verificación haciendo como, volviendo a verificar la flexión. Si no quieren hacerlo, no lo hagan porque todavía no entramos en ese tema de flexión. O lo que también pueden hacer es usar la configuración que vamos a usar en el punto siguiente, pero verificando con el método simplificado. Si agregamos una soldadura, van a ver del otro lado de la chapa, ¿sí? Bien. Entonces, tercer y último punto, dimensionamiento de la soldadura, alternativa B, vamos a usar el método exacto. En este caso vamos a usar el método lineal o exacto. Lineal es porque consideramos como líneas, digamos, las inercias las inercias de los cordones de soldadura, para determinar de forma exacta los cordones de soldadura. Dado que además, vale aclarar, dado que en el cálculo de la alternativa A los cordones adoptados fueron insuficientes para soportar las solicitaciones, se agrega al diseño un nuevo cordón de soldadura que vemos en la figura 3, ¿sí? Entonces tenemos lo mismo que teníamos antes, pero vemos acá atrás, ¿sí?, el cordón, un nuevo cordón de soldadura. ¿Dónde lo estamos poniendo a ese cordón? Bueno, en realidad, si yo dibujo acá,
digamos, viéndolo desde arriba, ¿sí? Esto en realidad sería así. Esta es mi chapa. Yo antes tenía cordones acá y acá, ¿sí? Y por supuesto abajo, y ahora le estoy agregando un cordón acá, ¿sí? Del mismo espesor, si mal no recuerdo, ya lo veremos, pero ahí también en la figura 3 tienen el detalle del nuevo cordón, ¿sí? Bien, vamos entonces a las propiedades geométricas. Otra aclaración importante es que retomamos el H20, ¿sí? No nos quedamos con el H36 que teníamos antes, sino que volvemos a el H20. Bien, las propiedades geométricas, entonces tenemos la longitud de nuestro cordón de soldadura, que va a ser 2 por 9, que son los cordones horizontales, y ahora tenemos dos cordones verticales, 2 por 20, tenemos 58 centímetros de longitud de longitud de cordón de soldadura, digamos. Nuestro baricentro de soldaduras va a estar en 4,5 centímetros, ¿sí? En este caso, antes lo habíamos tomado de forma aproximada, pero ahora sabemos que está en ese punto, digamos, entre el borde del perfil y el baricentro tenemos de las soldaduras tenemos 4,5 centímetros, y luego calculamos las inercias lineales, ¿sí? O una inercia por unidad de longitud, por eso se llama lineal. Fíjense, la inercia de nuestras soldaduras con respecto al eje X la anotamos como prima porque es una inercia lineal, digamos, y es por Steiner sacamos lo que colabora la inercia al eje X de los cordones horizontales, ¿sí? 2, porque son dos cordones, por 9 centímetros, por la distancia al cuadrado, ¿sí? Y acá tenemos la inercia con respecto al eje X de los cordones verticales, que es base por altura al cubo sobre 12. ¿Cuánto vale nuestra base? Y no la ponemos, ¿sí? Lo mismo que en este caso, que el espesor de los cordones horizontales. Por eso obtenemos una inercia lineal en centímetros cúbicos, ¿sí? O centímetros cuadrados por centímetro. ¿Por qué lo calculamos así? Y porque luego de aquí despejaremos el valor necesario de espesor de soldadura, ¿no? Lo mismo para la inercia I con respecto al eje Y, es prima porque lo notamos con un prima porque es una inercia lineal, es centímetros cúbicos o centímetros a la cuarta dividido, o sea, centímetros a la cuarta por centímetro, y vemos que es por Steiner la inercia de lo que colabora, digamos, lo que aportan los cordones verticales con respecto al eje Y, y 2 veces altura al cubo sobre 12 de los cordones horizontales, ¿sí? Luego, lo que debemos determinar, en base a esos datos, determinamos el cordón el espesor del cordón de soldadura. Volvemos a buscar los límites de nuestros que nos impone el reglamento, el límite mínimo y límite máximo de cordón de soldadura, que en este caso van a ser los mismos que teníamos antes, porque geométricamente no ha cambiado de cuando hicimos por primera vez este cálculo. Y luego tenemos el área de soldadura. Fíjense, el área de soldadura, si adoptamos un cordón, habíamos dicho con los límites, adoptamos el mismo espesor de cordón. Si adoptamos un cordón de soldadura de 0,7 centímetros, un cálculo, tenemos el cálculo de el área de la soldadura y luego el cálculo de las inercias. Por último, calculamos las solicitaciones, esfuerzo de corte por carga vertical y momento, ¿sí? Carga vertical por brazo de palanca, que son los mismos que antes, y vamos a calcular los esfuerzos, las tensiones. Como vimos en el ejemplo número 4A, necesitamos las tensiones de comparación para ver si estamos en buenas condiciones,
si nuestra soldadura está en buenas condiciones, entonces calculamos lo que es, en este caso sería el tau debido a cargas verticales, ¿sí? El esfuerzo vertical dividido el área de mi soldadura. Luego tenemos lo que sería el esfuerzo por momento, ¿sí? El esfuerzo por momento de que es el momento último dividido por la inercia en z por la distancia i, y el momento último dividido por la inercia en z por la distancia en x, ¿sí? Entonces nuestra tensión de comparación será sigma b, lo que tenemos aquí. De nuevo, esto ya lo habíamos visto en el ejercicio anterior. Recuerden de que acá hicimos uso de una notación un poco distinta, pero recuerden de que es muy importante acá estar bien ubicados en el espacio e ir viendo cada término cuál es distinto de 0 y cuál es igual a 0, ¿sí? Esto nos da una tensión de comparación de 162,25 megapascales, ¿sí? Y nuestra resistencia de diseño, ¿sí? Esto es lo que, de nuevo, a lo que está solicitada nuestra pieza, ¿sí? Nuestra soldadura en este caso. La resistencia de diseño, es decir, lo que soporta nuestro diseño, es 172,8 megapascales, lo que es mayor a la tensión de comparación, por lo tanto estamos en buenas condiciones. Esta expresión, resistencia de diseño, FW, no es exactamente lo mismo que habíamos calculado en el caso anterior, es el coeficiente sigma b por 0,6 multiplicando FEXX, que se obtiene de la tabla, si mal no recuerdo, J25, ¿sí? Es el mismo caso que el anterior. Vemos entonces que lo que diseñamos, básicamente lo que diseñamos soporta más de lo que en realidad está solicitado, entonces estamos en buenas condiciones.